suscríbete, dale like, y comparte, y así podremos llegar a más personas y alcanzar una masa crítica consciente y constructiva. Ahora, fíjate que en términos de estos patrones de los que hablas y sus repeticiones, seguro quienes se dedican como yo a estos temas, pues nos basamos en algunos modelos, como por ejemplo el de un psicooncólogo francés, Marc Frechet, que explica cómo, por ejemplo, si yo viví un drama, pero con fuerte intensidad a los 40, si divido 40 entre 2 a los 20, debió haber pasado algo de naturaleza muy similar, quizás con otros personajes, con otra temática, pero en el fondo la trama lleva el mismo patrón y es impresionante ver, y luego vuelves a dividir entre 2 y vuelves a dividir entre 2. ¿Por qué? ¿Qué pasa en los ciclos solares o de qué manera esta memoria de repetición se liga con esa forma de entender el tiempo? Habría que decir que la realidad está configurada como un programa informático que sigue una serie de ciclos de repetición. Entonces sigue diferentes ciclos de espiralidad, diferentes ciclos de circularidad, y entonces a posteriori se puede leer y ver cómo todos los patrones se van repitiendo una y otra vez. Precisamente lo que podemos ver y entrever a partir del crecimiento personal es que cada vez que se repite un patrón, tenemos la opción de reaccionar diferente, reaccionar igual o reaccionar peor, por ejemplo, podría ser también mejor, igual o peor. ¿Qué es lo que determina que actuemos igual, que actuemos peor o actuemos mejor? Peor es muy fácil, es no solo no haber aprendido nada, sino cada vez hacer lecturas equivocadas de lo que nos ha pasado. Cuando leemos mal lo que nos ha pasado, entonces reaccionamos peor. Por eso hay muchas personas que a medida que van haciéndose mayores, tienen un trato cada vez peor, más difícil, más complicado, o sea, se agravan los defectos con el tiempo. Reaccionar igual es no enterarse de nada, no hacer ningún tipo de análisis. Es decir, que ni me traumatizo, ni me traumatizo, simplemente paso absolutamente de todo, voy con el piloto automático, entonces reaccionar exactamente igual. ¿Y qué es lo que hace que reaccione mejor? Le llamamos a veces nivel de consciencia, pero realmente, para ser más específicos y más concretos, diríamos que has incrementado tu capacidad de crear recursos, alternativas y soluciones ante los mismos problemas. O sea, cada vez que tú has tenido una experiencia difícil que te ha sobrepasado, has reflexionado muchísimo sobre qué harías si me volviera a pasar. Mm. Si me volviera a pasar lo mismo, ¿qué haría? Y repites una y otra vez, haría esto, 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 esto. Te vas poniendo a pequeña escala otra vez esa misma prueba, ese mismo escenario que te sobrepasó una y otra vez, hasta que cada vez tengas respuestas más fluidas. Entonces, cuando tengas un patrón de repetición parecido, tu respuesta ya no va a ser la misma, ya no será una respuesta inmadura, reactiva y de shock, sino que cada vez podrás templarte más, manejarte mejor y finalmente responder con más inteligencia y nivel de conciencia a lo que te ha pasado. Es lo que decimos, en definitiva, aprender. Oye, Robert, y en esta suerte de juego informático, ¿no? Pasa a veces lo contrario a Mario Bros, ¿no? En Mario Bros vences porque tienes más nivel, ¿no? De habilidad y entonces tienes retos mayores. Pero en este juego informático me doy cuenta que cuando no consigo sortear la prueba, entonces viene otra de mayor intensidad. ¿Por qué es así? Si ya nos estaba costando trabajo en menor nivel, ¿por qué se le sube la escala al desafío que traemos? Cuando se sube la escala de intensidad es precisamente para que se entienda mejor lo que está pasando. O sea, ante un problema muy neutro, puede ser prácticamente inapreciable. Yo ni siquiera me doy cuenta de que hay un problema. O sea, a lo mejor tengo un conflicto con un compañero, pero como él disimula, yo disimulo, los dos hablamos como si no pasara nada, yo no entiendo que hay un problema. Pero de repente, si se eleva la intensidad y el otro empieza a mostrar un poco de hostilidad, yo respondo con hostilidad, él también, y yo, y entonces empieza a evidenciarse cuál es el problema. Cuanto Oh. más alta es la intensidad, más fácil es detectar dónde está el problema. Pero si la intensidad es muy baja, cuesta mucho identificar qué está pasando. De ahí que a veces es necesario que la intensidad se amplifique, precisamente para que nuestra lectura sea mucho más obvia. Es como si no hace ni mucho frío ni mucho calor, pues yo no sé exactamente cuál es mi relación con el frío o el calor. Pero si de repente hace mucho calor, coño, me estoy asando, voy a quitarme algo de ropa. O hace mucho frío, me voy a abrigar. Bueno, Claro. pues necesito una temperatura extrema para entender mejor mi organismo. Si no tengo situaciones un poco extremas, tampoco me acabo de conocer de verdad.
Wow. Ahora, hay otra cosa interesante en este sistema o juego informático, porque cuando trabajamos con alguien, libera la emoción, consigue también liberar bloqueos, identificar eso de lo que hablas del patrón e incluso el comportamiento tajante o en polo extremo. Esto pasa con una enorme frecuencia, Robert. A los 2 días la persona te habla y te dice, oye, no juegues, viví una prueba. Es como si antes de poder dar por concluido esto, vuelven a aventarme una prueba de naturaleza similar. ¿A qué se debe esto? Precisamente a que en términos energéticos, escalar de nivel y significa que tienes que atravesar barreras, tienes que atravesar capas del cuerpo mental. Entonces, para que un cambio se haga del todo, para que se traspase realmente a otra barrera, es necesario asegurarse que no has llegado de chiripa, que no has llegado de suerte, que no has llegado simplemente por una carambola, sino que eres capaz de mantenerte y establecerte en ese nivel. Esto es como muchas personas que a lo mejor adquieren un momento de mucha fama momentáneamente porque se han hecho virales y luego eso cae porque no son capaces de sostenerlo o mantenerlo. Entonces, es innecesario ser capaz de responder desde la máxima frialdad y replicar tu estado de excelencia cuando ya estás frío, cuando ya no estás bajo el influjo de una emoción poderosa. Cuando hay misiones que aparentemente se repiten, digo, coño, si esto ya lo conseguí y ahora se me voy a repetir, es para ver si soy capaz de conseguir lo mismo estando frío, relajado, sereno y tranquilo. Muchas veces las pruebas las superamos en momentos de máxima exaltación emocional, de adrenalina, de potencia, de implicación absoluta, de atención plena. Digo, vale, ahora podrías replicar lo mismo tranquilo, sereno, relajado, sin ponerte nervioso. Sí, pues entonces ya te has establecido en el siguiente nivel. Digamos que hay diferencias entre los niveles de élite y los superélite. Entonces tiene que haber maneras de poder medir los desarrollos espirituales una vez que uno va escalando. Lo puedes ver en Okay. cualquier área de la vida, cualquier área de excelencia. Hay diferencias entre los muy buenos, los súper buenos, los súper excelentes, los súper cracks, los fuera de serie, las superestrellas. Siempre hay niveles. Y una manera de medirlo es esa. ¿Eres capaz de hacer lo mismo con los ojos vendados y la mano detrás de la espalda? Digo, bueno, pues entonces ya estás en la superélite. Ok. Voy a hacer una pequeña pausa aquí nada más, Robert, porque parece que el tono de mi voz y de la emoción está un poco elevado. ¿Me pudiera nada más confirmar que haciendo esto es menor? Por favor. Parece ser que había un tema con el audio. Sí, No puede ser s- que con el zoom se escuche un poco más Se fuerte. escucha un poco más, ¿verdad? Bueno, lo estoy tratando de ajustar a la baja, y voy a estar atenta para Se te saber escucha si... bien ahora, se te ¿Sí? escucha ¿Se bien. escucha bien ahora? Bueno, de acuerdo. Igual sigo atenta en caso de que tanta emocionalidad e intensidad esté desbordando el canal. Robert, fíjate que, bueno, en este sentido de lo que nos explicas hoy, de cómo, pues claramente, ¿no? Esta emoción que no expreso se queda en el cuerpo. Nos damos cuenta cómo a veces ya cambié yo la conciencia, ya sé cómo debo hacer algo distinto, pero es como si se hubiera quedado la programación mental instalada en casos de problemas crónicos o de dolores así súper intensos. Y hay varias teorías al respecto sobre cómo hay una representación mental, ¿no? Como si las creencias se grabaran como representaciones mentales, hologramas, con una imagen y quizás con ciertos sonidos que yo tengo que cambiar. ¿Por qué es esto? ¿A qué se debe? El cuerpo mental. O sea, el cuerpo mental tiene que estar exactamente en sintonía con el emocional y con el físico. Entonces, si yo cambio una emoción y hago una emoción positiva, me pongo a bailar, me pongo a cantar, hago algo que me haga estar contento y feliz, bueno, voy a limpiar momentáneamente el cuerpo mental. Mm. Ay, perdón, el emocional. Pero después, si el mental no es capaz de entender muy bien que eso es positivo, que es saludable, o sea, si yo en el fondo no me lo creo y pienso, mira, estoy haciendo el tonto, estoy haciendo el pena, esto es ridículo, esto no sirve para nada, me siento estúpido, bueno, pues entonces tu estructura mental no va a permitir que esa emoción de júbilo momentánea se instale. ¿Por qué? Mm. Porque todos los cuerpos se sincronizan, todos se ponen siempre en el mismo tono. O
sea que si el emocional yo consigo, venga, lo estimulo un poco positivamente, vamos a hacer un poco de risa, de bromas, genial, nos hemos reído un rato. Pero luego pienso, digo, ya, pero esto es una pérdida de tiempo, yo tendría que estar trabajando, tendría que estar ganando dinero, tendría que estar ocupándome de cosas serias, que la vida está muy mal y está fatal. Vale, pues tu capa mental no es capaz de estar a la altura de tu emocional, con lo cual al final tu emocional bajará para sincronizarte con la mental. Si la mental está dominando, se come a las otras. Wow. ¿Y qué ocurre? Que en la mental, por eso es la más complicada y donde hay que trabajar más, hay demasiadas creencias que vienen desde fuera, que vienen desde el sistema, que vienen de todas las consignas que recibimos de familiares, de seres sociales infectos e infames, de las autoridades, que tratan todo el rato de asustarnos, de darnos mensajes que son de todo menos empoderadores, que alimentan nuestro pensamiento de víctima, que intentan hacernos creer que toda forma de empoderamiento es una ilusión narcisista. O sea, básicamente intentan neutralizarnos constantemente para que desconfiemos de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que intuimos, básicamente para que estemos en lucha con nosotros. Entonces, si el cuerpo mental no está bien trabajado, el emocional se cae y el físico se cae. Entonces, lo más complicado es el mental, sobre todo por toda la cantidad de creencias disfrazadas de autoridad intelectual que tenemos instaladas. O sea, casi cualquier cosa de la que estamos hablando, si la escucharan psicólogos colegiados, si la escucharan personas que están en televisión, nos llamarían de sectarios para arriba. O sea, absolutamente todo sería pseudocientífico, criminal, peligroso, lavar cerebros, cuando realmente es al revés. Los lavacerebros criminales son ellos. Pero en ese sentido, cualquier persona que empiece a pensar por sí misma se va a encontrar esas voces de alarma. Entonces, ¿cómo se va a atrever a creer en sí misma si todo lo que recibe del exterior le dice lo contrario? Totalmente lo contrario. ¿Cómo entonces te convences a ti mismo de que es racional pensar que eres un ser divino encarnado? O que tú puedes sanarte cuando te están dando todos remedios para apaciguar los síntomas, pero para jamás sanarte. Digo, sanarte mentalmente, tienes un problema mental, entonces hay que tratarte como si fueras una especie de discapacitado rotísimo que no se puede hacer nada y como mucho empastillarse y ya está. O sea, esa es la solución que te da el sistema. Jamás piensan que eso es resoluble. Entonces, desde que has nacido, te han educado prácticamente a todos en la creencia de que cualquier problemática mental es una astilla, algo que tienes estropeado de base y que se puede hacer muy poco. Hay que darte como si fueras una muñequita de porcelana, con cuidado, que a ver si la rompe. Que estoy mal de aquí, ¿eh? No me hable muy fuerte, que a lo mejor se me va la cabeza y empiezo a pegar 4 tiros. Wow. Mira, ya me alejé el micrófono porque parece que sigue la intensidad emocional y de voz alta. A ver si me pueden confirmar, se escuche mejor. Yo te escucho bien, pero bueno, entiendo que hay Bien, gente que tiene más sensibilidad acústica, y si no, que bajen el volumen. ok. Vamos a tratar de acoplar a ver si así funciona mejor. Decías esto, Robert, que me deja pensando en esos casos donde, por ejemplo, la persona tiene un dolor intenso en la pierna. Le quitan la pierna y hay casos donde es como si el órgano fantasma continuara y sigue doliendo. ¿Es el cuerpo mental el que está provocando esto? Naturalmente, o sea, no es la pierna el origen. O sea, el sistema nervioso está reproduciendo y está replicando lo que está pasando en otros niveles. Entonces, sí que puede haber un daño físico real y objetivo en la pierna, pero muchas veces ni siquiera es imprescindible. Por eso la somatización está perfectamente documentada, al igual que el efecto nocebo, o sea, la sugestión en negativo funciona. Digo, bueno, si existe en negativo, también tiene que existir en positivo. O solo va a existir la parte mala. O sea, solo puedo estropear mi mente, pero no puedo arreglarla. Puedo fastidiar y joder mi cuerpo, pero no puedo hacerlo que se vuelva súper poderoso y súper... En principio debería ser igual de posible. Por lógica debería ser lo mismo. Entonces, evidentemente, en el cuerpo mental, que es el centro dominante de todo ser humano, algunos tienen un poquito más el emocional y demás, pero por lo general, como especie humana, el mental es nuestro centro. Tenerlo limpio, trabajado, bien ordenado, clasificado y con los conceptos bien entendidos es básico si queremos que haya una salud física. Ya no digo salud mental, que es obvio, y ahora hablamos también de salud emocional, pero el entendimiento del mental es imprescindible. Muchas veces, claro, desde las perspectivas a veces más duras de la espiritualidad, se llega a la conclusión de que, claro, como la mente te puede crear esos problemas, pues el problema es la mente. Entonces hay que anular la mente, hay que anular o barrer el ego, que todo lo que sea egoico es malo, que hay que intentar trascender la mente, trascender la dualidad, como si todo lo que emanaba de la mente ya fuera mal, fuera malo. Y la mente habla del conocimiento, que es miento, que es de mentira y que es, bueno, vamos a ver. Si la mente está ahí será para algo.
habrá que utilizarla. Digo, en lugar de pensar que hay que anularla, eliminarla, dejar un vacío mental permanente, que son técnicas que son válidas y funcionales, pero que tienen un alcance limitado, ¿por qué no aprendemos a usarla correctamente, a entenderla, a comprender ahí para qué está? ¿Cuál es su funcionalidad? Que es lo más lógico y lo más intuitivo. O sea, algo que colma tantísima atención, ¿por qué vamos a considerarlo como un defecto? Como si naciéramos estropeados de base. Digo, pues vamos a usarlo, porque a lo mejor no es tan complicado usarlo. Uy, es que la mente te vuelves loco. Digo, ¿has probado de entenderla? Digo, tiene una lógica. Bueno, ya si entras en la astrología la vas a comprender muy bien. No es tan complicado, no es tan difícil. Digo, pues bueno, pues vamos a utilizarla y veréis cómo se puede mejorar mucho la calidad de vida de cualquier individuo si para un poquito a pensar en la propia naturaleza de la mente. No es tan difícil y desde luego que los efectos positivos son tremendos. Ok, ok.